Saludos cordiales, amigos, hermanos, mucho gusto. De nuevo, una vez más conectados con ustedes por medio de esta plataforma electrónica, digital, en la nube, en el internet. Mi nombre es Carlos Manuel Orellana y es para mí, a nombre del Consejo de Ancianos y de la Iglesia Cristiana Verbo Sur en Ciudad de Guatemala, un gran privilegio, una gran oportunidad el estar con ustedes en este día. Deseo que el mensaje de hoy les bendiga tanto y los emocione tanto como lo ha hecho conmigo mientras preparaba esto. Hay tantas cosas que me están dando vueltas, ideas y pensamientos en mi mente en este instante que yo espero que usted capte esto. Lo bueno es de que puede volverle a dar play, puede volver a escucharlo todo y compartirlo. Por favor, no olvide suscribirse y, como dicen los personajes de YouTube, haga clic sobre la campanita para las notificaciones. Deseamos que usted no se pierda ninguno de los mensajes de esta serie. Bienvenido una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de esclavos a hombres libres. Vamos a seguir, podríamos decir, esta es una tercera parte de la serie que hemos estado hablando acerca del temor. Acompáñeme, vamos a orar rápidamente. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos con nuestros amigos, hermanos, a través de esta pantalla. Queremos pedirte que tú les bendigas a todos. Ábrenos el entendimiento, ábrenos la mente, ábrenos los ojos espirituales para que podamos ver, que podamos oír con claridad y que el mensaje de tu palabra llegue hasta nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nos convirtamos. Cambiemos nuestros caminos, cambiemos nuestra actitud. En el nombre de Jesús, gracias de todo corazón. Amén. Muy bien, este día vamos a ir un poco rápido y no por eso queremos que usted se nos confíe. El mensaje de hoy es muy interesante y yo espero que le edifique. De esclavos a hombres libres. Cuando en algún momento de mi vida escuché una pregunta de alguien que no era cristiano, evangélico, y recuerdo que era una niña, una jovencita, y ella preguntaba por qué Dios permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento. Si la esclavitud es mala, ¿por qué Dios la permitió? Y aunque en este lugar y en este momento no tendríamos el tiempo y la oportunidad de podernos expandir en todo lo que esto tiene, las implicaciones de este tema, que es muy interesante, es una pregunta genuina, es una pregunta honesta y una pregunta muy interesante para responder. Queremos decir que Dios no fue el que creó la esclavitud. Eso es algo muy importante, que nosotros entendamos que el concepto de la esclavitud Dios no la estableció en el Antiguo Testamento. De hecho, no fue idea de Dios. Más bien nos dicen los historiadores y vemos que la esclavitud surgió como una consecuencia del pecado. Hombres empezaron a esclavizar a otros hombres y los empezaron a explotar. Y nosotros tenemos que tener claro de que en las películas, principalmente en las películas, y creo que en menor proporción en los libros, porque si leyéramos los libros de historia nos daríamos cuenta de que sí hubo una gran diferencia entre la cultura hebrea, influenciada obviamente por la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, y los otros países, las otras culturas, de cómo trataban a sus esclavos. Sería interesante al leer alguna obra secular de los antiguos acerca de qué era lo que pensaban los griegos, los romanos y las otras grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad, pero podemos concluir leyendo los libros y viendo las películas de Hollywood de que ser un esclavo para una cultura pagana, para alguien que no, para fuera de Israel, realmente no había muchas esperanzas de salir adelante, no había muchas esperanzas de superarse en medio de esas sociedades. Por el contrario, cuando nosotros leemos el Pentateuco y más particularmente el libro de Levítico, vamos a encontrar provisiones. Dios dio ciertas provisiones o ciertas instrucciones específicas en cuanto al manejo correcto, apropiado y podríamos agregar la palabra piadoso de los esclavos. Habían esclavos hebreos, es decir, personas que por
principalmente por problemas financieros, económicos, tenían que vender a sus hijos o venderse ellos mismos como esclavos a otros hebreos o a extranjeros, y ellos también tenían esclavos. En Israel había esclavos de otras naciones, de otros países. Y Dios claramente, y eso es algo maravilloso, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Dios inclusive piensa y quiere proteger a los más débiles de la sociedad, a los más vulnerables, a aquellos olvidados. Y cuando pensamos en esto, ahorita me viene el concepto de la sociedad hindú en la India, el sistema de castas. Sería interesante que usted busque pues, en YouTube, y mejor si buscara en un libro, acerca de lo que entiende la sociedad de la India, inclusive el día de hoy, en el siglo XXI, en lo que se entiende la sociedad por el sistema de castas. Dios animaba a la gente que si caía en una situación de esclavitud, Dios daba las provisiones legales para que esas personas pudieran salir de esa esclavitud. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo daba instrucciones de que si los cristianos que eran esclavos, vamos a replantear esa declaración. Habían esclavos que se convertían al cristianismo. Estos hombres y mujeres ya con la mente de Cristo, ya con su mente siendo renovada de acuerdo a las leyes del reino de los cielos, a los estatutos y a las enseñanzas del reino de los cielos, ellos deberían aspirar a liberarse de la esclavitud de los hombres, a ser hombres y mujeres libres, dignos. El día de hoy eso es lo que hace el Evangelio. Y de eso vamos a hablar. Tal vez me voy a anticipar demasiado a la conclusión que quiero llegar el día de hoy. Pero, por favor, si usted es tan amable, acompáñeme al libro de Levítico, capítulo 25. Yo le quiero animar a que usted lea la Biblia completa, de pasta a pasta, empezando en Génesis, terminando el Antiguo Testamento, allá en el libro de Malaquías, empezando el Nuevo Testamento en el libro de Mateo y terminando en Apocalipsis. Usted tiene que hacer ese viaje al menos una vez en su vida, y estoy seguro que Dios va a cambiar su percepción, su entendimiento de la vida, de sí mismo, del reino de los cielos, de su propósito. Dios no quiere que el hombre sea siempre esclavo. Esa ya podría ser una primera declaración, y yo le quiero animar, por favor, su cuaderno de notas, su lápiz, lapicero y por supuesto un marcador resaltador para marcar ciertas frases importantes. Entonces, vamos a Levítico capítulo 25 y mire, vamos a empezar en el versículo 35 hasta el final de ese capítulo, en el versículo 55. Y cuando tu hermano empobreciere, mire, cuando está hablando de otro paisano, otro hebreo, otro judío, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, tú lo vas a proteger, tú lo vas a sostener en medio de esa situación difícil. Tú que estás en una mejor situación, tú lo vas a hacer. Dice, como forastero y extranjero vivirá contigo. Y yo quisiera que ahorita, yo ya tenía aquí mis notas, pero ahorita el Señor me está llevando, cuando leo esto aquí que dice en el versículo 35, como forastero y extranjero, me recuerda al Señor en este momento el libro de Hebreos, capítulo 11, y ahí hay una expresión muy interesante que coincidiría con esto. Está en el capítulo 11, que es el que habla acerca de la fe, y dice por aquí, déjeme ver, sí, 11, Hebreos 11, 8, 9, creo que es bueno que usted tome nota, Hebreos 11, 8, 9 y 10, si no estoy mal. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí adelante vuelve a hablar de que ellos fueron peregrinos. Y
ahorita no lo encuentro por razones de tiempo. Pero, sí, aquí está el versículo 13, versículo 13, ahí adelantito. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire qué cosa tan bonita, cómo se conectan esto, porque en otra traducción, esa palabra forastero y extranjero se traduce como peregrino, como extranjero. Qué bonito. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y yo le animo a que no se encariñe usted mucho con este mundo y con esta vida. Nuestro destino final es con el Padre Celestial. En este momento somos extranjeros y somos peregrinos, aunque nos sentimos muchas veces a gusto, pero este no es nuestro hogar definitivo. Sigamos. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. Mire qué interesante. No le darás tu dinero a usura, es decir, usted no le iba a prestar dinero a un hermano en la sangre, a un familiar cercano o a un paisano, no le iba a prestar dinero con el interés de ganar, valga la redundancia, intereses, una ganancia sobre el dinero prestado. Lo iba a prestar pues con la idea de ayudar a esta persona que estaba pasando dificultades económicas, ni tus víveres a ganancias, es decir, si usted le regalaba comida, la idea era regalarle, ¿verdad? No, o darle, pero no esperar, bueno, él me va a dar el 5, el 10, el 20, el 30% de regreso. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, y aquí entre paréntesis yo quisiera agregar, la Reina Valera dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, entre paréntesis yo le agregaría tierra de esclavitud. Egipto representa para nosotros en la Biblia una tierra de esclavitud. Egipto representa el mundo, Egipto representa el pecado. Y Dios por medio de Jesús nos rescató, y yo le ruego que preste atención a esa frase. Dios por medio de Jesús nos rescató, nos compró de Egipto, nos sacó de esa tierra de esclavitud y nos estamos en el proceso, en el peregrinaje hacia la tierra prometida, hacia nuestro verdadero hogar, hacia nuestro verdadero destino. Tierra de Egipto, de ahí nos sacó el Señor, para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y este versículo se va a repetir más adelante, muy parecido se repite más adelante. Y cuando, versículo 39, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como un esclavo. Aunque mi pariente o mi paisano se venda a mí, porque yo estoy en una situación económica que me lo permite hacer, y la idea era yo comprarlo para que con ese dinero mi familiar, mi pariente, mi paisano pudiera pagar a la vez su deuda, o por lo menos abonar a sus acreedores. Recordaremos la historia del profeta, aquel profeta que se muere, otro profeta, llega a la viuda del profeta y le dice, mire, ayúdeme, mi esposo dejó deudas y tengo que vender, viene el acreedor y se quiere llevar a mis hijos, a mis 2 hijos para pagarse la deuda. De ese concepto estamos hablando, de que la gente cuando se quedaba sin dinero, sin recursos, sin posibilidades, la última opción era venderse como esclavo para pagar su deuda. Y eso es algo muy interesante. Yo quiero, aunque no quiero hablar de eso, quiero dejar esta frase ahí para que usted la apunte. ¿Tú pagas todas tus deudas? ¿Estás entrenado? ¿Estás con la actitud en tu vida de no tener deudas a nadie? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla, no debáis nada a nadie, sino la honra. Y yo creo que muchos cristianos el día de hoy deberían de prestarle atención a esa admonición, a esa advertencia, a ese consejo sabio de no tener deudas. Yo le animo, si usted tiene deudas, si usted está terminando este 2020 con deudas que no puede pagar, presénteselas al Señor, pida consejo, pida ayuda a Dios y dígale, Señor, yo quiero salir. Yo no quiero que por mi culpa la gente que no es cristiana y que me conoce, a quien yo le debo,
vitupere tu nombre por mi culpa. Y Dios le va a ayudar a pagar sus compromisos. Y mire, versículo 30, como criado, y aquí es interesante esto, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Y cuando aquí la Reina Valera habla de criado, en otra traducción se habla de jornalero, es decir, un empleado o contratado por día, por semana, el cual era un hombre libre. Usted le pagaba, él llegaba a su propiedad, a su granja, a su finca, él realizaba un trabajo, usted le pagaba al final del día y seguían los dos viéndose a los ojos, ninguno era más alto que el otro, eran de tú a tú. Y aquí la Biblia nos habla de que Moisés dio instrucciones de que a esa persona en necesidad y que ha fracasado en sus negocios, ha fracasado en sus finanzas, le tenemos que dar un trato digno, un trato honroso. No lo vamos a trabajar literalmente como un esclavo, como una propiedad, como que fuera un animal de carga, como que fuera alguien sin derechos, sin que fuera un trato inhumano, si usted quiere, si podemos aplicar esa palabra, sino más bien como un jornalero. Aunque es nuestro esclavo, lo íbamos a tratar como un empleado, es decir, con sus prestaciones, con sus derechos, con su libertad. Un jornalero era libre de elegir para quién trabajaba. Un esclavo no podía elegir, él ya había tomado una decisión y era el de venderse. Y luego aquí dice como extranjero, y otra traducción habla que es como un peregrino. Yo creo que ninguno de nosotros que recibiera visitas en nuestra casa y que le damos hospedaje a alguien, sea familia o sea un amigo, una amistad, un contacto, no lo vamos a, usted sabe que no lo pondríamos a hacer oficio, como se dice en nuestra casa. Lo vamos a tratar con respeto, lo vamos a tratar con dignidad, con honra, y pues si nos va a ayudar, si su estadía fuera prolongarse en nuestra casa, seguramente lo pondríamos a hacer ciertos trabajos honrosos, si lo pudiéramos decir así. No lo vamos a poner a hacer lo más bajo de lo más bajo. Mire qué interesante que Dios tiene esa previsión, se anticipa Dios a un código laboral, si pudiéramos hablar de esa palabra, si pudiéramos hablar de que Dios quería proteger a los más débiles y a aquellos que estaban en desventaja. Entonces, versículo 41, saldrá libre de tu casa en el año del jubileo, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Versículo 42, y preste la atención, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, para paréntesis, acuérdese, Egipto, tierra de esclavitud, no serán vendidos a manera de esclavos. Y en otra traducción habla ahí de que no van a ser vendidos el día que haya venta de esclavos. Es decir, esa persona, aunque es esclava, va a estar en mi casa refugiada. Yo estoy llamado a proteger a esta persona que está en debilidad o está en vulnerabilidad, que es una palabra que está de moda. Esta persona está en una situación de vulnerabilidad, él, su esposa, sus hijos. Entonces no los podemos tratar como esclavos comunes y corrientes. Cuando ya nosotros leemos este capítulo, y si pudiéramos tener una máquina del tiempo y regresar a ese entonces, sí, uno podría decir, bueno, me conviene más ser un esclavo de un hebreo, ser esclavo de un judío, que ser esclavo de cualquier otra nación en ese momento conocida. Mire lo que dice el versículo 43, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Miren qué bonito, qué interesante cómo Dios protege a aquellos, insisto, los quiere proteger, no los está consintiendo, no les dice, mire que se quede en su casa rascándose la barriga todo el día. Claro, tenían que trabajar, tenían que sudar, tenían que esforzarse, tenían que ser honrados, tenían que cuidar los objetos, tenían que proteger la propiedad de sus amos, pero a cambio recibían un trato digno, se les protegía de su situación, se les daba de comer, se le advertía a los amos a no abusar de su posición de autoridad sobre estos esclavos. Van por razón de tiempo, me voy a ahorrar, pero yo les suplicaría, por favor, lea todo el capítulo 25 y más en particular del 35 al 55 para que usted
tome nota de todo lo que aquí hay mucha riqueza aquí. Vamos a saltarnos al versículo 47 y dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y tu hermano, tu pariente, tu paisano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo en alguna ciudad, alguno de los pueblos de Israel, o a alguno de la familia del extranjero, punto y coma. Versículo 48, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Y yo quiero pedirle que usted ya marque, subraye este versículo. Después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos, uno de sus parientes, lo rescatará. Uno de sus paisanos. Versículo 49, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y podríamos seguir leyendo, es muy interesante, pero por razones de tiempo nos vamos a ir hasta el versículo 55. Es el último de ese capítulo. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, de los cuales saqué de la tierra de Egipto. Acuérdese, paréntesis, tierra de esclavitud. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando los señores Reina Valera y los posteriores traductores y revisores de la Biblia editaron nuestras Biblias en español y en inglés y en otros idiomas, ellos procuraron ponerlo con palabras bonitas o palabras que tal vez en nuestra cosmovisión no suenen tan fuertes. Pero yo estoy seguro lo que le estoy a punto de decir, y es que aquí cuando la Biblia dice que eran siervos, era ser esclavo. Aquí la palabra siervo es una palabra muy elegante, muy bonita, muy noble, llena de dignidad. Es mejor decir que yo soy siervo del Señor que yo soy esclavo del Señor. El día de hoy podemos decir, y hay mucha gente que sin vergüenza dice, bueno, yo soy esclavo del trabajo, yo soy esclavo de mis deudas, yo soy esclavo de mis pasiones, yo soy esclavo de mis temores, yo soy esclavo de mis lujurias, etcétera, etcétera, soy esclavo del deporte, qué sé yo, ¿verdad? Soy esclavo del licor. Hay tantas posibles aplicaciones contemporáneas a esa expresión. Pero aquí cuando el Señor les habla, podríamos leer el versículo 55 de la siguiente manera: porque mis esclavos son los hijos de Israel, son esclavos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Y claro, Dios los compró con precio de sangre, con sus maravillas y portentos. Dios los sacó de tierra de esclavitud y los llevó a una tierra que fluía leche y miel, pero no los llevaba como que para que siguieran siendo un pueblo esclavo, los sacaba como un pueblo, como una nación libre, una nación libre para poderlo alabar y adorar y servirle a Él. Pero debían recordar que seguían siendo esclavos de Él. Mire qué interesante, podríamos usar un esclavo libre. Esos dos términos que aparentemente son contradictorios u opuestos, vamos a usarlos como el pueblo, Dios los sacó de Egipto para que fueran esclavos libres. ¿Es usted libre del pecado? ¿Es usted libre de sus temores? ¿Es usted libre de deudas? Esa es una muy buena pregunta, y en estos días de pandemias, y en este día de enfermedades, y en este día donde hay zozobra, incertidumbre, yo quiero hacer énfasis en esta frase: ¿es usted esclavo del temor? Todos tenemos temor y está en nuestra naturaleza, en nuestro instinto de supervivencia. Por naturaleza tenemos miedo a las alturas, le tenemos miedo al fuego, a ahogarnos, le tenemos miedo a muchas cosas, pero no debemos confundir ese instinto de supervivencia a las serpientes, a los animales venenosos o los animales salvajes. No debemos de olvidar que una cosa es tener temor y otra es ser esclavo del temor. Y estos días hemos visto y hemos escuchado de personas que van más allá del instinto de supervivencia, ¿sí? Y se vuelven esclavos de sus temores, muchos temores. Y aquí Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud,
Y ahí en Egipto el pueblo de Israel no tenía muchas esperanzas, no tenía muchas esperanzas de superación. Y aquí acabo de leerle en el versículo 50 donde dice, en el versículo 49, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, es decir, si el esclavo por alguna razón lograba obtener el dinero y los recursos para comprar su libertad, aquí el Señor lo anima a que busque ser libre, a tener esa dignidad de hombre libre, de mujer libre. El reino de los cielos es un reino de hombres y mujeres libres. Piensen eso. El reino de los cielos es una nación de hombres libres, y cuando pienso en esto viene a mí una lectura de C.S. Lewis, ese gran escritor del Reino Unido, de Oxford, y él escribió, como usted sabrá, las Crónicas de Narnia, y son 7 títulos diferentes, si no estoy mal, y uno de ellos se llama El caballo y su muchacho, así se llama ese libro, y en ese libro resulta que los animales pueden hablar, y hay un caballo que me gustó mucho esta frase, y ahorita creo que coincide perfectamente con lo que estamos hablando. En ese libro, el caballo, que es uno de los personajes centrales de la historia, dice, los caballos de Narnia son libres y los caballos de Narnia pueden hablar. Eso es parafraseado y me gustó mucho, porque en la historia los caballos normales en el mundo de los hombres no hablan, pero los caballos libres de Narnia sí pueden hablar, y yo creo que nosotros debemos anhelar esa libertad que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Mire qué cosa tan linda, ser libres. Yo no digo, sí, podemos seguirle teniendo respeto al fuego, podemos seguirle teniendo respeto a una piscina profunda, podemos y debemos tenerle respeto al virus, pero no ser esclavos de él. Eso es muy importante. Nosotros debemos ser esclavos de aquel que nos hizo libres. Qué cosa tan bonita. Y entonces, aquí en este versículo 49, nosotros encontramos una frase muy importante, pero antes de eso yo quiero solo retomar algo rápidamente que hablamos hace unos minutos. Hablábamos de que un siervo es un esclavo, no perdamos eso de vista. Usted y yo fuimos esclavos, y he estado tratando de pensar una frase bonita para que usted pudiera recordar, pero podríamos decir, bueno, en el mundo podríamos hacer un enunciado como este, podríamos hacer una afirmación como esta. En la vida todos somos esclavos. Usted escoge si es esclavo del príncipe de paz o si es esclavo de sus temores. Algo así sería la frase que yo elegiría para esta ocasión. Todos somos esclavos y podemos ser esclavos de nuestras pasiones, de nuestras debilidades, de esa parte oscura que todos en algún momento hemos tenido o tenemos. Yo prefiero y yo anhelo y yo le invito a usted a que seamos esclavos del príncipe de paz, del rey de reyes y el señor de señores. Y que entonces aquí en el versículo 49 Moisés habla de un concepto que nosotros en el mundo evangélico no le hacemos el suficiente énfasis, creo yo, necesario, y es un pariente cercano. Pariente cercano. En inglés se habla del kinsman redeemer, el kinsman redeemer, ese pariente redentor, ese pariente salvador. De eso quiero hablarle. Todo esto que le he hablado de alguna manera es una introducción, ya no me queda mucho tiempo, me he propuesto hacer un mensaje no muy largo. Y entonces, ¿por qué digo yo que somos esclavos? Usted podría dejar un separador ahí en Levítico 26 y acompañarme rápidamente al libro de Romanos, y yo le animo a esto. Yo he estado enfatizando esto, lo he dicho en diferentes lugares, en diferentes ocasiones. Todo cristiano, si la invitación es a leer la Biblia, por lo menos una vez, y que deberíamos de leerla continuamente, yo le animo, usted no puede ser un cristiano sin haber leído jamás el libro de Romanos, la epístola hacia los romanos.
Usted tiene que leer esa epístola. Y de esa epístola, de esa carta del apóstol Pablo, vamos a leer el capítulo 6 del versículo, y todo el capítulo 6 podríamos leer, pero una vez más el tema del tiempo, pero vamos a empezar en el versículo 15. Y dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una pregunta. En ninguna manera, afirma Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, y este versículo póngale atención, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y por eso tenía yo esa mi frasecita, ¿verdad? Todos somos esclavos. O elegimos ser esclavos del príncipe de paz o elegimos ser esclavos de nuestros temores, de nuestras deudas, de todo, del pecado en general. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos antes, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, nos convertimos en esclavos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Éramos esclavos del pecado, usted y yo éramos esclavos y nos avergüenza decirlo, no nos gusta. Quizá tal vez hasta sería más elegante si éramos siervos del pecado, pero aún así no funciona bien. Y nos avergonzamos de esa manera pasada de vivir, pecaminosa, alejada de Dios. Y el final, si nosotros hubiéramos seguido en ese camino de esclavitud del pecado, el final, el destino final de eso es la muerte. Por el otro lado, si nosotros somos esclavos del príncipe de paz, nuestro destino final es la patria celestial y la vida eterna. Mire qué contrastante, dos destinos totalmente opuestos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 33 es contundente, porque la paga del pecado o la recompensa del pecado o el salario del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí cuando habla de Señor nuestro, quiero insistir en esa palabrita griega, a mí me encanta, kurios, que se usa en el Nuevo Testamento. Esa palabra kurios, una de sus traducciones al idioma español es amo. Y mire qué casualidad, estamos en este contexto de esclavos y gente libre, y estamos hablando de que Jesús es kurios, ese amo de nosotros los esclavos. Él nos compró con su sangre. Y a eso quiero yo ya ir amarrando lo que quiero decirle. En el Nuevo Testamento, esa palabra, esto de que acabamos de leer, esa palabra siervo también es esclavo. Aquí no hay como para que nos confundamos con los términos. Siervo es alguien que es esclavo. Esa palabra doulo, aparte es dulos, y son palabras parecidas, pero las dos implican ser esclavo, someternos a la autoridad de alguien más, someternos en obediencia, al servicio de esta otra persona. Y yo quiero que regresemos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Ruth, ese maravilloso libro, qué nombre tan precioso, el nombre de Ruth. Y yo quiero que usted piense en esto. Por razones de tiempo no vamos a leer todo, pero yo me voy a enfocar. Usted puede leer el libro de Ruth en esos 4 capítulos en media hora o menos. Y yo le animo a que haga ese ejercicio con su familia. Y pues vemos aquí una mujer extranjera y a su suegra en una situación económica paupérrima, muy mala, viudas las dos, una de ellas extranjera,
totalmente en la pobreza absoluta, y ellas tienen que acogerse a la benevolencia, a la generosidad de la gente de Belén, y en las vueltas que da la vida y en el plan de Dios, resulta que Ruth la moabita llega a recoger los granos que se le caían a los cosechadores de Booz. Booz resulta siendo un pariente. Y dice, capítulo 3, versículo 1, después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, le está hablando a Ruth, no he de buscar hogar para ti, es decir, refugio, un lugar de le den dignidad a ella, tomen cuidado de sus necesidades para que te vaya bien. Versículo 2, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Mire qué bonito, vamos, yo quiero que amarremos lo que hablábamos en Levítico del pariente cercano con esta preciosa historia de amor, misericordia, de salvación, de redención del libro de Ruth. Y vamos a ir rápidamente, capítulo 3, versículo 12, dice, y ahora, aunque es cierto, está hablando Booz, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo hay pariente más cercano que yo. Entonces usted puede leer la historia y se va a ver que había un familiar de línea de sangre más cercana a el esposo de Noemí y a los hijos de Noemí que Booz. Entonces tenían que arreglar esa situación. ¿Quién era quien iba a redimir a estas viudas? Hermano, Jesús vino a este mundo a redimirnos. Él es nuestro pariente cercano. Bendito sea su nombre. Él nos compró con precio de sangre. Él dio su vida para rescatarte a mí y a ti del pecado, de la muerte eterna. Ruth capítulo 4, 4 y 5 dice, y yo decidí hacértelo saber, está hablando Booz con ese pariente que es más cercano, y decirte que la compres, que la redimas, que la salves, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él, otro pariente, dice, y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, imagínense, aquí este pariente que no aparece el nombre de él tenía que comprarle la tierra a Noemí para que quedara dentro de la familia. Debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Hermano, somos esclavos. Nos guste o no nos guste, en pleno siglo XXI, somos esclavos, o somos esclavos de nosotros mismos, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras debilidades, de nuestros temores, que al final todo eso es lo mismo, o somos esclavos del Señor de señores, del príncipe de paz, del Rey de reyes, de Jesús el justo, de Jesús nuestro abogado. Nosotros elegimos. Y este día yo quiero invitarte para que tú tomes una decisión para recibir la redención de Jesús, nuestro pariente cercano. Jesús nació de una mujer, fue de carne y hueso, y él sudó, y él sangró, y él tuvo sed, y él tuvo hambre, él tuvo temor, como cualquiera de nosotros, porque él fue humano, pero al mismo tiempo fue Dios encarnado en hombre. Fue un hombre que cumplió las profecías del Antiguo Testamento que se daban acerca del Salvador de la humanidad. El día de hoy mi invitación es, si tú eres esclavo, hoy debes tomar una decisión de ser una persona libre, y solo vas a obtener tu libertad si permites que tu pariente cercano, tu kinsman redeemer, lo haga. Y ese es Jesús. Yo espero que tú te decidas por Jesús. Él es el único capaz de perdonarte. Él es el único capaz de liberarte de las cadenas pesadas del pecado y de la condenación. Amén. Miren, ahí está. Vamos a terminar por aquí. Agradezco su atención.
Mire, vuelva a ver este video. Yo lo dije bastante rápido, creo yo, pero es un mensaje profundo y podríamos seguir hablando, y podríamos seguir sacando más ramificaciones y algunos corolarios de esto, pero pido al Señor que usted se arrepienta de sus pecados, pido al Señor que usted se arrepienta de su vana manera de vivir y sobre todo que usted reconozca que ha sido probablemente esclavo de usted mismo, de sus temores, de su pecado, de sus pasiones, de sus etcéteras, etcéteras y etcéteras. Que el Señor le bendiga, muchas gracias por su atención, estamos en contacto. Hombres libres, a eso nos ha llamado. Y como un consejo, busque esa novela, va a estar en el internet gratuita, El caballo y su muchacho de C.S. Lewis, y busque esa frase de que los caballos libres de Narnia pueden hablar. Amén.